Muy buenos días a todos, a todas, sean todos bienvenidos. Vamos a continuar, ¿no es cierto?, con nuestro curso de introducción a la programación. En la clase de hoy vamos a hablar sobre matrices, que son una estructura de datos similar a los arreglos, son arreglos bidimensionales, esos son las matrices, y vamos a ver cómo programamos estas matrices. Pero primero me gustaría que la viéramos de manera conceptual. Yo sé que no todos están familiarizados con ella, así que vamos a verla con un ejemplo, con un dibujo. Nosotros tenemos, para que nos entendamos, habíamos visto arreglos que para acceder a un valor, ¿no es cierto? Nosotros teníamos una posición dentro del arreglo. Y el arreglo era una estructura que me permitía tener una lista de valores. Y con la posición yo accedía al valor que yo quería. La matriz mantiene ese concepto donde hay una estructura de datos que me permite guardar varios valores, pero tiene una estructura bidimensional. Por una parte tiene las columnas, que son las que estoy dibujando aquí, eh, tratando de dibujar aquí, y tiene por otro lado las filas. Estas que van hacia abajo se llaman columnas, y luego tenemos filas. Y las filas son las más conocidas, ¿no? Cada fila en el fondo es un arreglo, si lo podemos ver así, también. Ahí. Y estas serían filas. ¿Ya? Y un valor lo voy a guardar en una celda en particular. No va a quedar ahí. Voy a cambiar de color. Ahí. Y esto que tengo acá, no sé si el color fue muy suave. Ahí. Por ejemplo, esto que tengo acá sería una celda. ¿Ya? ¿Ya? Y la celda, yo voy a identificar, y es donde voy a poner un valor, por ejemplo, el número 5. Las matrices, al igual que los arreglos, guardan valores homogéneos. Todos los valores son del mismo tipo. Si yo al definir la matriz voy a decir de qué tipo van a ser los valores que voy a guardar. Por ejemplo, la matriz es de números enteros, o es de número flotante, o es de string. ¿Ya? Eso lo defino al principio. Y luego en cada una de las celdas yo puedo guardar un valor. Ahora, ¿cómo yo accedo a la celda? Como la matriz es bidimensional, yo para definir una celda me tengo que referenciar a su número de fila y al número de columna. En este caso, se numera desde 0, igual que los arreglos, sería 0, 1, 2, 3 y 4. Esta celda está en la fila 4 y en la columna está en la 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces, para referenciar a este valor, yo tengo que indicar que este valor está en la fila 4, columna 2. Entonces, la matriz yo la voy a definir en Java con un nombre y lo voy a hacer de esta manera. Voy a tirar acá una línea para separar. Java, ¿yo cómo defino una matriz? Primero diría el tipo de datos, como lo hacíamos con los arreglos. Diríamos int, el tipo de datos entero, ¿cierto? Luego pondría un doble corchete, ¿ya? La primera, diríamos, lo podemos ver así como que tengo int, el tipo de dato, un arreglo de enteros, y tengo un arreglo de arreglos de enteros, que podría ser una manera de verlo, porque ya esa sería una forma. Y la otra es que esto tiene dos dimensiones, por eso tiene doble pares de corchete. Entonces tengo fila y columna en dos dimensiones. Puedo poner acá más corchetea y aumentar la cantidad de dimensiones que tiene nuestra estructura. ¿Ok? Podría ser en tres dimensiones, ya no sería una matriz, sería un cubo, tipo un cubo Rubik, ¿no? Ya, pero nosotros vamos a ver matrices solamente hoy día. Entonces, por ejemplo, acá, al igual que el arreglo, pongo el nombre, y ahí estaría la definición de la variable que guarda la matriz. En ese caso, la variable sería m, y sería esto que está acá, sería m, ¿no? Ahora, para crear la matriz propiamente tal, el objeto, m simplemente sería la variable que permite referenciar la matriz, eso sería m, pero para guardar el valor de m, tendríamos que crearlo con new, como lo hacíamos antes. New, en este caso también int, y aquí tendríamos que decir el tamaño. Como esto tiene 5, 1, 2, 3, 4, 5 columnas y 5 filas,
Nosotros acá decimos el valor sería de 5 por 5. Esto nada más por convención, porque lo hacemos así. El primer valor que va acá sería el de las filas, el total de filas, y ese sería el total de columnas. ¿Ya? Y para poner un valor dentro de la celda, o hacer referencia a la celda, nosotros tenemos que decir tanto la fila como la columna. Es decir, por ejemplo, M, en este caso, esta es la fila 4, columna 2, entonces sería 4, columna 2. Y ahí yo pongo un valor que sería 5. ¿Ok? Y así yo hago referencia a una celda. Esta referencia yo la puedo usar en comparaciones, porque esto que está acá equivale al valor 5. Entonces yo podría decir, por ejemplo, un system.out.println m4 m2 y imprimiría el valor 5. Si yo quiero, por ejemplo, comparar el valor de una celda en particular, lo tengo que hacer así. Siempre está la manera de referenciar a la celda. ¿Ya? Esta está la posición 4,5. También matemáticamente lo van a ver si lo buscan, lo pueden encontrar en libros de matemática también las matrices. Cuando vean álgebra lineal, ¿no? Van a ver matrices. Y los matemáticos lo referencian así, nombre de la matriz, y con unos numeritos chiquititos acá abajo, referencian la posición. Por ejemplo, la 4,2 iría acá con un 4,2. M sub 4,2. O también en paréntesis. Depende cómo use la anotación ahí el libro. ¿Ya? Así, o bien M sub 4,2. Así. Ya eso sería más bien en pseudocódigo matemática, y en Java, si tenemos que hacerlo de esta manera, no usamos subíndices, sino que ponemos nombre de la matriz y entre estos corchetes la fila y la columna. ¿Ya? Algunos conceptos extra, en las matrices tenemos diagonales, por ejemplo, esta de acá sería la diagonal principal, que serían los valores que vienen aquí. ¿Ya? Eso que está ahí, toda esa celda conformaría lo que es la diagonal principal. Diagonal principal. Y tengo acá otra diagonal que sería secundaria. La diagonal secundaria. ¿Vale? Y nada, esas son las matrices. Eso a nivel conceptual. Las diagonales son aquellas donde la fila y la columna son iguales. Por ejemplo, la 00, la celda 00, la 11, la 22, la 33, la 44. Esa sería la principal. Y en la secundaria, los valores, bueno, son 04, después sería 13, 22, 31 y la 40. Serían las celdas de la diagonal secundaria. Se denomina rango de la matriz al tamaño, al número de fila con el número de columnas sería el rango, ¿ya? De la matriz. Eso es lo básico a nivel conceptual. Entonces veamos un pequeño ejemplo. Vamos a crear una matriz. Vamos a crear una matriz ahora ya en Java. Vamos a crear un nuevo archivo y vamos a ver un ejemplo ya en programación. Entonces vamos a crear nuestro programa Java de ejemplo de matriz. Lo que vamos a hacer es simplemente, bueno, primero vamos a importar el paquete útil, vamos a crear nuestra clase, public class, ejemplo de matriz, y el public static el método main, ¿cierto? Bien, voy a darle nombre a esto para que reconozca la sintaxis. Ejemplo matriz.java. Profe, escribió mal static. Static, vale. Le puse 2 veces, vale, gracias. Ahí sí, gracias.
Ya, entonces, ahora que tenemos la base, podemos programar el ejemplo. Vamos a hacer algo muy simple. Vamos a crear una matriz poniendo valores a mano y vamos a imprimirla en pantalla. Ok, entonces vamos a crear nuestra matriz de enteros. Para el ejemplo es suficiente. M, new, int. Aquí tenemos que dar un valor, por ejemplo, 3,3. Esa es una manera de crearla. Ahí tendríamos creada nuestra matriz de 3×3 y la vamos a llenar de puro 5. Entonces, para llenarla, podemos hacerlo así. También podríamos llenarla de manera aleatoria. Ya lo vimos ayer. Entonces, vamos a necesitar dos índices. Uno para indicar la fila y otro para indicar la columna. Típicamente I es para la fila y la matriz se llama m.len es el número de filas. Incrementamos en 1. Y el número de columnas, como les había dicho, una manera de interpretar esto es ver como si fuera la matriz como un arreglo de arreglos de enteros. Entonces, usamos otro índice. Esto es importante, no podemos usar el mismo, que sería J para indicar la columna. Y la columna sería M sub 0, ¿ya? Porque estoy haciendo referencia a la primera fila en el fondo. M sub 0 es toda la primera fila, es el vector fila. Ojo con eso, es el arreglo que representa la fila completa. Entonces M sub 0.len te va a decir el largo de ese arreglo y esa es la cantidad de columnas que tiene la matriz. Y lo incrementamos en J. Y en este caso, lo que estamos haciendo es un recorrido fila-columna, ¿ya? En orden de fila, ¿ok? Porque fijamos la fila, vamos por la primera fila, que sería la 0. Entonces lo inicializamos en 0, me falta esa parte. Y también J. Entonces tomamos la primera fila, que es la 0, con la primera columna, que sería la 0. Y eso es lo que vamos a llenar, que sería M sub I, ¿no es cierto? Y sub J. Igual a, supón, 5. Vamos a llenar toda la matriz con el número 5. Entonces, ¿esto cómo se va a ir llenando? Bueno, como habíamos visto los for anidados, el primer for, el externo, el for i, queda fijo, mientras no termine el for interno. Entonces, i valdría 0, y visitaríamos la celda 0,0, j se incrementaría en 1, sería 0,1, después la 0,2, la 0, hasta la 0,2, porque tenemos que son de 3×3. Y después se incrementaría el i en 1, y sería la 1,0, la 1,2, me faltó la 1,1, perdón, la 1,0, la 1,1 y la 1,2. Se cierra este for, se incrementa el exterior y sería ahora 2. Y acá entraría y sería 2,0, itera de nuevo 2,1, itera de nuevo 2,2. Y ahí termina. Bien, con eso nosotros tendríamos la matriz llenada. Para imprimirla, el recorrido de la matriz es exactamente igual. Podemos incluso copiar esto que está aquí, porque es la misma estructura para recorrer la matriz, solo que ahora en vez de poner el valor, vamos a escribirlo nomás. Bueno, para escribirlo con forma de matriz, eso sí, tenemos que cada fila, acá estamos escribiendo una fila en particular, hacerlo con print para que salga hacia el lado. Dar un espacio o un separador adecuado, en este caso voy a usar espacio, podría ser coma. Y después, al terminar la fila, ya hago el salto. Ahí hago el salto de línea. ¿Ok? Entonces uso print nada más, system.out.print, aquí me falta una T, print, para escribir hacia el lado, termino de escribir la fila completa, cuando se acaba ese for, y ahí hago el salto. Y con esto ya escribo la matriz. Bueno, ya con esto deberíamos poder ver la matriz en pantalla. Si es que no hay errores, ya, Java.
Y ahí está la matriz de 3×3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí está. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Sería interesante un par de cosas, de operaciones con matrices, a modo de ejemplo. Lo primero, me gustaría ver una segunda manera de llenar una matriz. Esta es una, que es llenar los valores, esto en este caso lo puse con un valor constante. Podríamos acá haberlo hecho leyéndolo con un escáner y que el usuario nos dé los valores de la matriz. Por ejemplo, necesitaríamos importar el escáner, ¿cierto? Bueno, el escáner ya lo tengo importado. Crear el escáner. Scanner sc. Es igual a new scanner system.i. Creamos un escáner y acá nosotros podríamos hacer la lectura del valor, es decir, por ejemplo, system.out.println y pedir el dato, por ejemplo, el valor de la celda ahí, ya ingresa el valor de la celda I, J y acá guardamos el resultado del escáner. Hacemos la lectura y lo que leemos lo guardamos directamente en la celda I, J. Vamos a probar esa manera de leer la matriz, ya leyéndola desde el teclado. Me faltó ese punto Java. Ya, y ahí está. Sería, ingresa el valor de la celda 00. Voy a escribir números correlativos. Y ahí estaría nuestra matriz de 3×3. Sería el valor, la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien, entonces esta es una manera de leer la matriz. Ya llevamos dos maneras de cómo llenarla. Una con un valor constante. La otra es leyendo los valores de la matriz. Ya, como ven, mantiene la estructura. Cada vez que queramos manipular la matriz completa, vamos a necesitar estos dos foranidados, ya sea para escribir por pantalla, como en este ciclo de abajo, o para llenarla. Esta es la manera de recorrer la matriz, ya sea para llenarla o para imprimir. Pero también nosotros podemos escribir una matriz de manera directa acá, dando los valores, como lo hacíamos con los arreglos. Voy a crear una segunda matriz, una matriz N o M2. Y ahora, en vez de usar new, yo voy a pasar la matriz con los datos constantes. Para eso vamos a usar esta notación que serían llaves, donde yo necesito indicar un par de llaves para decir la matriz, y luego entre llaves cada fila. Entonces sería la primera fila, la segunda fila y la tercera fila. Y los valores, por ejemplo, si son la primera fila 10, 11, 12, voy a poner correlativos 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y ahí estaría la tercera fila. Ahí he ingresado la matriz. Si se fijan, acá se nota lo que yo les comentaba, que una manera de ver la matriz también es como un arreglo de arreglos. Entonces tengo un arreglo, que son las llaves más externas, donde cada elemento del arreglo es un arreglo. Entonces el primer elemento, ahí es un arreglo, el segundo es un arreglo y el tercero es un arreglo. ¿Ya? Entonces si yo digo M2 sub 0, me refiero a todo este arreglo completo. Por eso para referirme a un valor dentro de este arreglo, necesito el otro par de corchetes. ¿Ya? Es otra manera de verlo. Ahora, si ustedes lo quieren ver como matriz,
aquí en el programa, en el código fuente, no hay problema, pueden quebrar estas líneas. No es necesario que lo pongan todo hacia el lado, lo pueden poner aquí, pueden hacer esto, presentar la matriz de esta manera, así. Ya, Java nos hace problema con eso, porque para él la línea termina cuando llega el punto y coma, entonces puedo insertar saltos de línea, los que quiera, y Java no los va a tomar en cuenta, para él no es problema. ¿Ya? Y ahí ya se ve que es como una forma de matriz, ¿no? Eso. Nosotros podemos hacer varias cosas con las matrices. Las matrices son una estructura de datos bien potente, se usan en matemáticas, se usa también en economía, por ejemplo, y en otras cosas, por ejemplo, en inteligencia artificial, las redes neuronales, algunos esquemas utilizan matrices para representar la red. Entonces, las matrices están muy presentes en ciencia, en ingeniería, en general, y tienen muchas aplicaciones. Nosotros acá vamos a hacer algunos ejemplos bastante pequeñitos, pero les quería mostrar un par de operaciones que se pueden hacer con matrices. Por ejemplo, en las matrices pudiéramos sumar dos matrices. Esto ya es un poco de álgebra lineal. Y la suma de las matrices es una suma que es bastante sencilla. Yo tengo dos matrices que son de igual dimensión, igual número de filas, igual número de columnas, y el resultado es otra matriz de igual dimensión. Por ejemplo, en este caso, tengo dos matrices M1 y M2 que son de tamaño de 3 por 3. Entonces el resultado sería otra matriz también de 3 por 3. ¿Y qué es lo que haría? Sería sumar los valores que están en la misma posición. Por ejemplo, el valor de la primera matriz en la celda 00 le sumaría el valor de la segunda matriz que está en la posición 00 y ese resultado quedaría en la tercera matriz. Entonces voy a crear esta tercera matriz para hacer la suma de ambas. Sería M3 new sería de 3 por 3. Y aquí ahora vamos a implementar la suma. La suma de dos matrices. Dos matrices. Entonces, ¿cómo las sumamos? Bueno, para sumarla necesito hacer un recorrido de ambas matrices de manera paralela, porque voy a ir comparando las mismas celdas, la misma celda I, J en las tres matrices a la vez, para hacer la suma y guardar el valor. Voy a pegarlo por aquí. Entonces basta con esto. Ya, entonces acá voy a eliminar esta línea, que no la necesito, no voy a imprimir, sino que voy a sumar, y esa tampoco. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar en la celda de la matriz M sub I sub J, le voy a sumar el valor que está en M2 sub I sub J, ya, y el resultado de esa suma la voy a guardar en M3. Sería M3 sub I sub J es igual a la suma de las otras dos matrices. Las otras dos son las que están acá. M es la que ingresamos a mano, ¿vale? M2 es la que ingresé acá los valores directos. Y M3 es una matriz que está, en este caso, inicializada, pero en cero. Cuando hacemos esto, la matriz se crea, pero con todos los valores en cero, puesto en cero. Y acá estoy llenando M3. ¿Y cómo lo estoy llenando? Con la suma de las otras dos matrices. M3 sería M sub I sub J más M sub 2 sub I sub J. Le puse 2. Ahí sí. Y ahí estaría la suma de las matrices. Ya nosotros sería interesante imprimir el resultado. Voy a copiar esto que está acá, lo voy a mover para acá. Vamos a imprimir solo M3. Voy a hacer los cambios acá para
imprimir solo M3, sería ahí M3, todas las referencias van a ser hacia M3. Ahí. Entonces veamos cómo nos queda la suma. Voy a guardar y vamos a ejecutar. Bien, entonces ingresamos los valores, como lo hicimos antes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahí estaría la suma. Recordemos que el valor de la primera matriz serían valores correlativos del 1 al 9, la segunda matriz eran correlativos del 10 al 19, entonces sería 10 más 1, ¿no es cierto? Sería 11, 11 más 2 es 13, será 10, 11 y 12, y la otra era 1, 2 y 3 más 12 sería 15. Si ustedes se fijan, la matriz resultante es la suma de ambas matrices. Vamos a salir. Y estas son las matrices. Ya, estas son las matrices. Hay varios problemas entretenidos, los podríamos ver en la guía de ejercicio. Por ejemplo, el juego del gato lo podemos implementar con matrices, por ejemplo. No sé si se fijan, el gato es una matriz de 3×3, donde van los valores de ambos jugadores. Acá nosotros tenemos un par de ejercicios que pudiéramos revisar. Esto está todo en Moodle para que ustedes lo vean. Por ejemplo, veamos el número 10 que dice así. Ahí, se ve más grande. Cree una matriz cuadrada de orden 5. Eso se refiere si la matriz es cuadrada, porque no necesariamente son cuadradas. Puede que el número de filas sea distinto al número de columnas, pero aquí dice que sea cuadrada de orden 5, es decir, que es una matriz de 5×5. Y complétela con los números naturales partiendo de 1, de manera que el elemento ubicado en la posición 0, 0 sea 1, y el ubicado en la posición 0, 1, un 2, el ubicado en 2, un 3, etc. Ya, y la despleguemos. Eso es muy sencillo. Nosotros la idea, lo que nos están pidiendo es crear una matriz cuadrada de orden 5, es decir, el número de filas y el de columnas sea iguales, ¿no? Vamos a llamar M5 igual a new, porque es de orden 5, por eso le puse N5. Sería el nombre que ustedes quieran, le pueden poner ahí a la variable. En este caso, le llamo M5 y ahí estaría la primera parte de lo que nos piden. En ejercicio, nos están pidiendo que sea una matriz cuadrada de orden 5. Ahí está, new int 5×5. Y la guardo en M5. Ahora, para completar lo que nos piden es llenarla con números correlativos. Vamos a necesitar hacer este doble for anidado. Podemos copiar esta estructura de aquí. Y aquí la tenemos para que la vamos a programar. Y acá, ¿no es cierto? Esta línea la eliminamos. Y aquí nosotros accederíamos al valor. Y aquí tendríamos que dar el valor, ¿no? Y acá sería I, J. ¿Qué valor le asignamos? Inicialmente la primera vez es un 1, después tenemos que asignar un 2, después un 3. A diferencia de lo que habíamos hecho primero, el valor debería ir cambiando, no es un valor fijo. Aquí se me ocurren varias alternativas, pero la más sencilla es usar una variable que sea el valor. Que yo lo inicialice en 1, acá sería int valor igual a 1, entonces la primera vez es un 1, y luego como es correlativo simplemente lo incremento en cada vez que lo uso. Entonces uso el valor 1 inicialmente, uso un 1 y luego lo incremento, cosa que la siguiente vez que use la variable valor sea 2, la siguiente vez sea 3, 4, un contador. Ya, entonces acá tengo un contador inicializado en 1 y que en cada iteración se va a ir actualizando. Otra manera es un poco jugar con el I, J, es que tú puedes ver que hay una como correlación, podríamos hacer una fórmula entre I y J para transformar este valor de 2 dimensiones a una sola, que sería
multiplicar el número de filas por el total. Ya, esto sería más o menos así. Voy a ponerlo acá comentado. La otra alternativa es más compleja porque no sé si lo van a ver, pero es el número de filas que sería I por la cantidad de elementos que tiene la fila, más J. Ya, por ejemplo, si estoy en la fila 0, sería 0 por el largo, sería 0 más J. Entonces J, bueno, y esto más 1 porque hay que partir de 1. Ahí, más 1. Entonces J sería 0. Para la 0, 0, por ejemplo, sería 0 por 5, daría 0, más 0, sería 0, y sería 1 para el primer valor. La segunda celda, que es la 0, 1, sería 0 por 5, 0, más 1, más 1, es decir, 2. Sería en el segundo. Si vamos a otra fila, por ejemplo, la fila 3, y ahí ya multiplicamos 3 por 5 sería 15, más la columna, por ejemplo, si fuera la columna 1 sería 16, más 1, 17. Y ese es el valor que iría. Entonces, una manera de transformar este valor que está en dos dimensiones, I, J, a su valor correlativo, si llenamos por fila. Ya eso es otra manera, pero yo creo que es más simple la primera, así que, pero les dejo las dos maneras. Bueno, chicos, yo creo que hemos avanzado harto hoy día. Esto es necesario interiorizarlo. No quiero complicarlos más. Aquí tienen la guía de matrices. Parte con ejercicio muy sencillo y después sigue con problemas un poquito más complejos. Así que nada. Yo no sé si tienen alguna duda o si quieren alcanzamos a ver un ejercicio más de la guía. Pero antes me gustaría saber si tienen preguntas. ¿Nadie? ¿No hay preguntas? Habían preguntado en el chat cómo se usa el for each con una matriz. El for each con una matriz. Ya, el for each con una matriz está un poquito complicado, pero se puede usar. ¿Ya? Usémoslo para imprimir una matriz. Mira, lo que pasa es que para poder hacerlo, hay que recordar este esquema de que la matriz es un arreglo de arreglo. Eso es como lo básico. Entonces, necesitamos, por ejemplo, recuperar el primer arreglo, sería recuperar la fila, por ejemplo, de M5. Ya, recuperamos la fila de M5 y luego el valor de la matriz propiamente tal, que sería el valor que vamos a sacar de la fila. Entonces, el for exterior, necesito dos for each. Un for each para ir iterando por cada fila. Entonces, obtengo la primera fila, la segunda fila, la tercera fila, cuarta fila. Y la quinta fila, porque esta matriz tiene 5 filas. Y después un for each para iterar cada valor de la fila que recupere afuera. Y eso sería el for each. Y aquí sería system.out.println y sería ahí valor. Eso sería así. Cuando compartí pantalla se me ocultó el chat, entonces en este minuto no tengo acceso a lo que me han escrito. Está buena esta pregunta. Vamos a ver, ejecutémoslo. A ver si se aprecia. Claro, estoy definiendo valor de nuevo, ya existe. Está ahí. Entonces voy a poner acá celda. Ahí ya compila. Imprimió puro cero. Bueno, está imprimiendo hacia abajo porque tiene el LN, pero ahí sería para el lado.
Ahí. Me imprimió puro cero. No sé si esto no está funcionando o no está funcionando esto. Necesitaría copiar esto que está acá para salir de la duda y ver cuál de los dos es el que no funciona. Aquí imprimimos sería M5, ¿cierto? M5 y M5. Escribí mal print. Sería, a ver si está bien hecho. Supone que este está. No sé, que no le gustó. A ver. Ah, no, está bien. Son 0000. Algo pasó con el. Esto no está. El que la está llenando no está funcionando. Y este celda. Me faltó el espacio en blanco ahí. Para que no sea. Este tiene que ser LN. Ah, eso fue. Print LN puede ser así. Existe print solito no. Ya. Este no me está funcionando. Algo pasó aquí. Ah, ya. Sí, ahora lo veo. Es que este es M5. ¿Se fijan? Esta matriz se llama M5, ¿verdad? Y cuando copié y pegué, no cambié acá los valores. Ese era el problema. Entonces acá estoy modificando otra matriz. Estaba modificando la primera, la M, y no la M5. Entonces cuando imprimía, efectivamente estaba en cero. Ahí está corregido el problema. Ya, creo la matriz M5, valor parte en 1, y recorro la matriz M5. M5 sub 0.len para ver. Este es M5.len. Recuerden que el total de filas que tengo, M5 sub 0.len, es el total de columnas. Y acá guardo el valor en la matriz M5, que es la que acabo de crear, la posición IJ, guardo el valor. Bien, ahora esto va a salir. Y los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y ahí está. Ya aquí no se aprecia muy bien porque está un poquito desordenado, porque son valores como son del 1 y después terminamos en 25, pero acá son la celda, la matriz de 5 por 5. No se ve tan como matriz, por lo que les acabo de comentar. Acá son de un dígito y acá son de 2 dígitos, entonces se descuadra. Hay una manera de hacer esto usando el printf, que ahí tú puedes hacer que eso se cuadre a un tamaño, pero eso lo dejamos para otra vez. Entonces acá estaría la matriz del 1 al 25, porque es de 5 por 5, es decir, tiene 25 celdas, impreso sin for each, y acá impresa la misma matriz pero con for each. Por eso está repetida, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 25, del 1 al 25. ¿Ya? Impresa de manera tradicional y con for each. Ahí está. No sé si tienen más preguntas. ¿No? Nada.
Entonces, a ver ahora. Entonces lo dejamos hasta ahí si no hay más preguntas. ¿Cómo imprimo una matriz pero invertida? Eso depende de a qué le llamas invertirla, porque la estamos imprimiendo así, fila 1, 2, primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta y quinta, de esta manera. Invertirla podría ser la fila 0, pero así, invertirla así. Porque otra manera es imprimirla por columna, es decir, primera columna, segunda columna, tercera columna, hacer el recorrido por columna, no por fila. Esa es otra manera de recorrer la matriz. La matriz sería por columna. Impresa por columna sería así. Pero ahí ya no nos sirve el for each. For each solo nos permite hacer una impresión por fila. Ojo con eso. Ya, pero si la quiero hacer por columna, es decir, que imprima la primera columna, primero ya el for each no me sirve. Imprimir por columna. Si quiero hacer eso, la estructura es la misma. Básicamente tengo que hacer lo mismo, pero tengo que el for exterior es el que recorre la columna. Entonces, pues, saco este de aquí y lo pongo acá. Voy a quitar la llave en realidad. Y el que estaba exterior, lo voy a sacar. Ahí quedaría interior. Entonces, el J, o sea, el recorrido de la columna quedaría afuera. Entonces, in J igual a 0, J menor que M5 sub 0.len, porque estoy recorriendo las columnas. Entonces, el J, el índice de las columnas, iría afuera, y el índice de las filas iría adentro. For in I igual a 0, I menor que M5.len, I más. Y luego el acceso a la celda es la misma, sería la I, J. Solamente que al hacerlo de esta manera, ya el recorrido sería por columna, porque J valdría 0 fijo y iteraríamos por la fila, es decir, sería la 0, 0, después sería la 1, 0, porque estaríamos iterando el I, ¿no? Después sería la 2, 0, la 3, 0. Depende cuántas columnas y filas tenga. ¿Ya? Y así sucesivamente. Y esto sería el recorrido por columna. Y claro, invertir las filas también se puede. Ahí hay que imprimir, pero recorriéndolo de manera reversa. Lo entretenido ahí, por ejemplo, que pudiéramos hacer en la matriz, imprimir la diagonal principal. Imprimir la diagonal principal, que la diagonal principal es más sencillo. En este caso, la diagonal principal me basta un ciclo for, porque por la propiedad que habíamos comentado, que la diagonal principal, la celda que están en la diagonal principal coincide el I y el J. Tienen el mismo valor. Entonces, basta con que recorra así. Por ejemplo, el mismo M5, punto len, y acá bastaría con imprimir nomás. Ahora no lo voy a imprimir como matriz, que sería como entretenido que salga impresa así en diagonal. Lo voy a escribir simplemente hacia abajo y sería M5 subí. Y esa sería la diagonal principal. Y la secundaria es entretenida, porque aquí el recorrido es diferente. En la diagonal secundaria, no sé si se acuerdan del dibujo, este que está acá, esta diagonal. Acabamos de imprimir eso. Entonces, con un ciclo for me vale porque el I y el J coinciden. Entonces, es la celda 00, la 11, la 22, la 33, la 44. Pero acá no, acá es 04, después sería 13, la 22, la 33, la 44. Si se fijan, el valor de la fila, el I, va incrementándose.
va primero 0, 1, 2, 3 y 4. Pero el valor de la columna va decreciendo. Es 4, después es 3, es 2, es 1 y es 0. ¿Ya? Entonces tengo un número que va aumentando el i y otro que va retrocediendo. Pero no son ciclos anidados. ¿Ya? Ojo con eso, porque no es 04, 03, 02, 01, 00. Y después 14, 13, 12, 11, 10. Eso sería imprimir la matriz invirtiendo el orden de la fila. Yo solo quiero sacar la diagonal. Entonces, como solo en la diagonal es un vector, ¿se fijan? Queda igual al largo de las columnas que tengo, o de la fila, da igual, en este caso porque es cuadrada. Y nada, sería un vector. Entonces, no es anidado. ¿Vale? Ojo con eso. Entonces necesitamos dos índices, el i y el j, y que sería igual, partiría en 0, y el j, que partiría en el último valor de la columna. Por ejemplo, las columnas yo sé que son m.len, esa es la cantidad de columnas, pero lo voy a imprimir, el último valor, la última celda es esa. ¿Ya? El total de columnas menos 1. Esa es la última columna que puedo acceder porque accedemos desde la columna 0. Entonces, al igual que la diagonal principal, necesitamos hacer básicamente lo mismo para la secundaria. Voy a copiar esto acá. Voy a eliminar ahora el i, porque el i lo tenemos dentro del for, ¿vale? Y aquí, en vez de decir diagonal principal es secundaria, y acá sería j menos menos. Ya, j parte en la última el valor de la última columna, la que sea, suponte, si es 20, partiríamos en el 19 y iríamos retrocediendo. Y ahí imprimiríamos la diagonal secundaria. Bueno, chicos, no sé si tienen más preguntas. ¿No? Bueno, eso es lo que yo les quería conversar hoy día. Espero que les hayan gustado estas matrices. Tienen ahí la guía de ejercicios. Mañana continuaremos con matrices, pero resolviendo ejercicios de la guía. Así que les dejo de tarea, para lo que queda de la hora, que puedan trabajar un poquito resolviendo un par de ejercicios y mañana resolvemos las dudas que tengan. ¿Qué les parece? Bueno, ha sido un gusto. Que estén muy bien. Que tengan una bonita mañana. Nos vemos.